pasar con el podcast, les quería recordar de que tenemos un 10% de descuento al utilizar el código Adam Expreso. Recuerden, One Expreso está en Plaza Merliot en el tercer nivel frente a Telus. Gracias a todos ustedes que se dan una vuelta y aprovechan sus promociones. Hey, ¿qué más, hipotes? Sean bienvenidos a un nuevo podcast que siento que les va a servir un montón. Traemos de invitada, y gracias ahí al buen amigo que se logró armar esta entrevista, traemos a Carolina, que usted es encargada o de los procesos de visa americana, o cómo me puede explicar acerca de su carrera. Claro que sí. Bueno, mucho gusto a todas las personas que nos van a ver a través de tu voz, Adam. Para mí es un gusto poder compartir en este caso, pues para todos los salvadoreños, cualquier información relacionada con los procesos de solicitud de visa americana, ¿verdad? O cualquier otro proceso que tenga que ver con temas de inmigración. Ok. Siento que el proceso de solicitar visa americana a veces puede ser muy complejo para muchas personas. Antes de comenzar con todas las preguntas que le puedo hacer y obviamente para solventar las dudas que yo tengo, y si usted tiene alguna duda también podríamos tal vez después más hacer una segunda parte. Me gustaría que me platicara cómo es que inicia usted en toda esta área y cuánto tiempo lleva ya dedicándose a eso. Bueno, decirte que del por qué, por ejemplo, a mí me encantó, en este caso me ilusionó poder trabajar en este proceso, es porque anteriormente pues yo trabajaba con una institución gubernamental. Okay. Y pocas veces se tocaba el tema de las personas no migrantes, ¿verdad? Que muchas veces ellos no conocen sus derechos. Algunas personas, por ejemplo, que están cruzando fronteras, que están detenidos en las fronteras, no conocen sus derechos. Entonces, uno de los mitos, ¿verdad?, que se tiene a la fecha es que alguna persona que esté en una condición de irregularidad en Estados Unidos no puede recibir a un familiar, ¿verdad?, en este caso de cualquier país de Centroamérica, porque decirte que nosotros somos una agencia que trabajamos procesos de solicitud de visa para cualquier aplicante que se encuentre en Centroamérica, Guatemala, Honduras. Entonces, al conocer, por ejemplo, ese tipo de necesidades de ellos, como por ejemplo ver a sus familiares después de tanto tiempo, fueron parte de las cosas que a mí me motivaron el estudiar todos los procesos, ¿verdad?, que tengan que ver con las personas no inmigrantes e inmigrantes, que son dos conceptos totalmente diferentes. Sí, me imagino de que, sobre todo, ¿en qué punto fue eso que le llamó la atención incluso para dedicarse ya a esto? Porque obviamente, o que estudió previo a esto, ¿cómo es que se da? Bueno, hay una ley que habla específicamente de la ley de la persona migrante, ¿verdad? Entonces, sobre esta ley existen otro tipo de clasificaciones que dan paso, por ejemplo, a la realización de otros procesos que ya conllevan, digamos, con temas de migración. Debido a eso y a un cambio de alguna forma de entorno laboral, entonces yo decido definitivamente, pues, brindar mis servicios en esta área, y al inicio de este proceso, Adam, fue específicamente, digamos, para trámites de solicitud de visa para Estados Unidos. Pero la verdad que la demanda ha ido creciendo, ¿verdad? Entonces, las personas o los clientes que nosotros recibimos, aparte de solicitar una visa para Estados Unidos, se han dedicado, por ejemplo, a hacer otras consultas para otros países. Pero lo que realmente me indujo, por ejemplo, a trabajar de una manera diferente, porque la verdad que agencias hay varias en este país, pero lo que me indujo a trabajar a mí específicamente ese tipo de procesos es que lastimosamente cuando tú aplicas a una visa de turismo no estudian tu caso, sino que lo hacen de manera generalizada, ¿verdad? Complementan datos, y hay mucha gente que lastimosamente te dice cuánto me cobra por llenarme el formulario, cuando no saben, ¿verdad?, que la aplicación habla de lo que tú eres y que realmente al presentarte en la embajada americana tú te tienes que presentar de una forma técnica y profesional para aumentar la posibilidad de aprobación. Entonces, el hecho de estudiar el caso e individualizar, en este caso, las aplicaciones, es lo que me motivó a crear esta agencia, ¿verdad?, que de hecho somos la única entidad que trabaja los procesos de manera personalizada y con un sistema de pre-evaluación de perfil. ¿Cuánto tiempo llevan ya con la agencia? Bueno, llevamos ya 5 años 5 años establecidos con esta agencia y nos denominamos Entidad Salvadoreña para la Migración Legal. De hecho, el nombre específico no hace relación a una agencia como tal, ¿verdad? Sino que somos una entidad aislada. Sí hay fines comerciales, ¿verdad? Porque definitivamente hay que costear procesos para poder llevar a cabo la ejecución.
Sí, pero más bien nos queremos consolidar como la única entidad en El Salvador que trabaja ese tipo de procesos a nivel global. Porque tenemos, por ejemplo, aplicaciones para Canadá, para China, para Inglaterra, Estados Unidos. O sea que no están Canadá. cerrados a un solo proceso. No estamos cerrados a un solo proceso, sino que de manera que se presenta la necesidad en nuestra agencia, nosotros vamos abriendo también el mercado a poderles apoyar. A través de los años, me imagino de que se han dado diferentes casos. Si pudieras poner un estimado de personas que ha atendido y que se ha logrado obtener la visa americana, un estimado de personas. Sí, bueno, casos hemos atendido ya, digamos, en lo que va el año, pues son numeral de casos, ¿verdad? Ajá. ¿Por año? Atendidos. Por años podemos hablar, en un promedio, por ejemplo, de visita irregular, digamos, a Estados Unidos, podemos hablar de unos 300 a 400 casos. Son bastantes. Por año, sí. Pero de alguna forma hacemos alusión a que nosotros no trabajamos procesos masivos, ¿verdad? Es decir, no sometemos nuestros procesos a un número de personas que visitan la agencia, sino que lo que nosotros logramos, y realmente es nuestra labor principal, poder ganar, no importa que sea un solo caso el que tengamos en el día, pero queremos que ese caso sea ganado y que gracias a Dios pues la gente pueda optar por su visa. No, y qué bueno, que se puede ser más calidad que cantidad. Exactamente, no hablamos de procesos masivos, de hecho hay mucha gente que nos escribe, ¿verdad? Haciendo consultas, por ejemplo, nosotros somos un grupo familiar de 5 personas, 6 personas, queremos aplicar para una visa. De inicio, ¿verdad? Les decimos que nosotros no hacemos ese proceso de aplicación. Hay muchas agencias que a lo mejor por el número, ¿verdad?, de ingreso económico. Es más llamativo todavía. Ajá. De alguna forma para ellos es interesante, pero para nosotros no. Nosotros evaluamos de las 6 personas de su grupo familiar, evaluamos a los 6. Y si 2 aplican, pues trabajamos con 2 personas nada más. O sea que se rigen más en la posibilidad de que la persona tenga la opción de que le aprueben la visa. Fíjate que sí, ¿verdad? Hay 5 puntos importantes, por ejemplo, para que a ti te puedan aprobar la visa. Lo primero es el arraigo económico. Si una persona no entra dentro de la clasificación, por ejemplo, o el estándar económico que debes de tener para una visa de turismo, pues eso, digamos, puede ser calificado o descalificado. Los segundos son tus arraigos. En este caso, para personas solteras, menores de 26 años, hay ciertos puntos elementales, por ejemplo, aumentar su historial de viajes para contrarrestar, en este caso, su arraigo como soltero. El otro punto es su relación de visita. Si tú tienes parientes inmediatos en Estados Unidos, papá, mamá, hermanos, hijos o esposos en Estados Unidos, y dependiendo, digamos, el estatus en que ellos se encuentren, también evaluamos los casos, ¿verdad? Hemos tenido casos de personas que han visitado a sus hijos después de 25, 26 años y han tenido procesos de denegación con anterioridad, ¿verdad? Pero lastimosamente han sido mal asesorados, y el hecho de no mencionar tus parientes inmediatos en Estados Unidos, aunque estén en condición de irregularidad, la embajada lo termina como un fraude de información y automáticamente tu visa va a ser denegada por 5 años. Son 5 años los que no puedes solicitar visa. Tú puedes hacer la aplicación, pero una vez tú tengas un antecedente de fraude de información, el cónsul te va a seguir negando la visa. ¿Verdad? Y cuando te pregunta específicamente... Eso ya queda como marcado. Te queda un récord. De hecho, digamos, cada vez que tú haces una aplicación, hay un expediente ya en la embajada, número de pasaporte es único, los nombres y apellidos son únicos, y ellos te abren un expediente. Entonces, si tú haces las aplicaciones cada 6 meses o un año, tú tenés que haber superado aquellos puntos que de alguna forma permitieron que tu visa fuera denegada. Ese es un ejemplo, por ejemplo, para Estados Unidos. Me imagino para Estados Unidos, que son formularios o cuestiones que piden diferentes para los diferentes países, me imagino. Sí, para Canadá, digamos, hay un sistema de 0 entrevistas, ¿verdad? Pero para Canadá, digamos, es otro tipo de perfil. El mismo perfil te indica cuáles son los, en este caso, documentos que tenés que adjuntar en el sistema y cuáles son los requisitos que tenés que cumplir, ¿verdad?, para el aplicante. Y en vista, porque nosotros no tenemos embajada de Canadá en El Salvador, el proceso se hace en línea, ¿verdad? Y cuando tu visa ya ha sido aprobada, más o menos por un periodo de 30 a 60 días, ellos te solicitan que entregues un pasaporte en una oficina de inmigración acá en El Salvador, y el pasaporte se va a México. ¿A México? Sí, antes se iba a Guatemala. Pero sí, yo sabía que a Guatemala, Ajá. porque tuve un tío que al final sí le salió, ya vamos a hablar también de todo esto, porque me llama la atención y al final ya rato quería armar un podcast o una plática, más que todo porque el podcast es como un segmento en el cual conocemos a muchas personas, pero siento que va a ser más como para ayuda y solventar dudas que muchas personas llegan a tener. Entonces, pero en general yo me siento bastante identificado porque parte de mi familia, aunque se podría decir familiares, aunque no lo son, han decidido migrar, ya sea por cuestiones laborales, otros porque tenían pareja allá, o algunos en Canadá, y sí conocía de que era
tocaba ir a Guatemala, pero ya hace poco se cambió. Sí, digamos ahorita han regularizado que los pasaportes se envían a México. Okay. ¿Verdad? No comprendo internamente cuáles son las razones, pero el proceso, digamos, es un poco más tardado en días, en que el pasaporte vaya y retorne, pero es un proceso que de alguna forma se regulariza de acuerdo, digamos, a cómo tú hagas la aplicación en el momento. Ok. Me platicaba de que en todo caso, si se comete un fraude de información, sí. ¿Cuáles son los principales errores que se cometen a la hora de solicitar la visa o lo más identificado? En este tipo de procesos, Adam, los mitos, porque al final pues también son mitos de las personas que aplican. Lo primero es que creen que a la fecha pues hay que tener, por ejemplo, cuentas bancarias altas, Ajá. ¿verdad? Hay que tener pues arraigos en cuanto al tema de materializaciones, en este caso propiedades. Hay mucha gente que todavía cree que ir a la embajada es cargar con tu maleta, por ejemplo, de escrituras y otros documentos que a lo mejor para ellos confirme, por ejemplo, tu estabilidad económica. Ajá. Lo otro es el temor, por ejemplo, de la población salvadoreña que tienen hijos en Estados Unidos, que al colocar la información de ellos, sus direcciones, sus números de contacto, pues ellos van a ser perseguidos por migración y eso no es así. Imagino que también por parte de la embajada tienen como información acerca del solicitante. Pues que fíjate que específicamente, por ejemplo, si una persona que está en una condición de irregularidad, por ejemplo, trabaja en Estados Unidos, le pagan con cheque, declara impuestos, envía remesas, ellos tienen el dato de esa persona. Me imagino. Entonces hay mucha gente que considera que por el hecho de no tener un estatus legal definido, que en este caso o es residente o es ciudadano, ¿verdad? Ellos no aparecen dentro del sistema americano. Pero sí lo hacen. Efectivamente, ellos aparecen en el sistema. Y muchos cometen quizás el perdón por interrumpirla, me imagino que cometen el error de omitir esa información. Exacto. A la hora. Entonces hay una parte, por ejemplo, donde el formulario te reitera, especifica, te dice si usted tiene parientes inmediatos en Estados Unidos. Y luego te pregunta cuál es su estatus legal. Okay. ¿Verdad? Pero otra de las recomendaciones que en este caso podemos hacerle a las personas que nos están viendo es que no tengan miedo, ¿verdad? A colocar información de sus parientes inmediatos. Más bien que tomen en consideración que esa es una de las acciones que el cónsul va a evaluar para poderte otorgar la visa, que tú estás hablando con la verdad y que estás de alguna forma declarándote ante ellos, ¿verdad? Que toda la información, en este caso generada en la aplicación, es real. De hecho, al firmar tu aplicación, ahí te dicen, usted no está cometiendo fraude, declara que usted no está cometiendo fraude de información. Ok. En este caso, ¿tendrían que ser familiares de primer grado, segundo grado o hay algún límite? Sí, los que, digamos, predominan en la aplicación son parientes inmediatos, papá, mamá, hermanos, hijos y esposos. Ya de lo demás se puede uno decir, no tengo conocimiento. Sí, nada por digamos decirlo. los otros parientes que son tíos, primos y otros, digamos, parentescos ya no son tan incidentes en la aplicación porque el cónsul no presume, por ejemplo, que tú tengas la intención de poderte quedar en Estados Unidos con una visa de turismo trabajando. En todo caso, y vamos a hablar quizás en base a mi experiencia o a lo que... En todo caso, yo quiero solicitar la visa y obviamente vamos a hacer el ejemplo de mi persona. Mi hermana actualmente está en un proceso de migración como laboral. Ella ya lleva alrededor de un año estando allá, pero ya creo que como en marzo le toca regresar porque tiene cierto tiempo que tiene que regresar para poder volver a irse. En este caso, si yo aplicara a la visa, ¿tendría que ponerla a ella como dentro de la información o no? Porque viene siendo como mi hermanastra, por decirlo así. ¿Sería parte de los requisitos que tendría que poner? Ahí tenés que tomar en consideración que tu hermana está con una visa temporal, ¿verdad? Esto es bajo una clasificación de visa de trabajo temporal. El hecho de que ella, por ejemplo, está radicada en su lugar de trabajo, porque usualmente, por ejemplo, para las personas que trabajan en Estados Unidos con una visa temporal, su lugar de residencia es su mismo lugar de trabajo. Entonces, ella no puede incidir sobre tu proceso, es decir, que ella no podría ser una referencia de contacto en Estados Unidos. Okay. Tú tendrías que buscar a una persona que resida en el país, ¿verdad? Que esté en una condición de legalidad, preferentemente residente o ciudadano, pero en este caso, como tu hermana ha hecho un proceso legal también para pedir una autorización para poder trabajar en Estados Unidos de manera temporal, significa que tú, digamos, no estás respondiendo ante el estatus que tiene ella en ese momento. Y tomar en consideración también, Adam, que las fechas de citas pues están bastante prolongadas, entonces a lo mejor en ese tiempo ya tu hermana incluso ha ingresado a El Salvador. Ahí me llama la atención también lo que me comenta. Actualmente, ¿cuánto tiempo es el proceso que se lleva o que ustedes manejan para solicitar
ya está preparado, es decir, ya está listo para poder solicitar la visa? Sí, bueno, el proceso de aplicación dura un día, Okay. pero los calendarios en la embajada actualmente es para octubre de 2024. Estamos hablando de 10 a 11 meses de espera. Requiere mucho tiempo. Requiere tiempo, pero hemos tenido la experiencia de que este tiempo también es favorable para el aplicante. Por ejemplo, para una persona que no tiene arraigo de viajes, tú tenés un año para poder establecerte un arraigo de viajes. Es decir, si tú querés ingresar a Estados Unidos, debes de comprobar que con anterioridad tú has tenido la capacidad de poder viajar a otros países y que si tu intención es ser turista en Estados Unidos, ¿verdad? Como hay una tabla económica para poder visitar ese país, tú tenés que demostrar, por ejemplo, que ingresaste a Honduras, que ingresaste a Costa Rica y que tu estabilidad económica ahora te permite poder viajar a otro país. Pero el hecho de, pongámosle, demostrar esta cantidad de viajes o estos viajes que se han tenido, no garantiza que me den la visa. No te garantiza, pero es como una cadena, digamos, de arraigos. Lo primero, ¿qué es lo que sos? Por ejemplo, yo siempre recomiendo describir tu perfil de una manera técnica, ¿verdad? ¿Qué es lo que tú sos primero como persona, como profesional? ¿A dónde trabajas y luego qué haces? Ok, lo siguiente es, si sos una persona soltera, se deduce que una persona soltera tiene la capacidad de viajar. Entonces te fuiste a tu tercer arraigo. Luego hablamos de la relación de visita, ¿verdad? No se recomienda, por ejemplo, que tú coloques que vas a visitar parques, que vas a visitar, por ejemplo, algunos puntos específicos como Hollywood, ¿verdad? Porque eso incrementa el tu costo que necesidad tengo que hacer. económica, ¿cierto? Entonces todo es una y eso cadena. Podría ser uno de los errores principales que las personas cometen. Exactamente, de hecho hemos sabido de casos que, por ejemplo, por no cumplir tu arraigo de viaje, te negan. Aunque hayas cumplido, por ejemplo, tus otros arraigos, ¿verdad? O que tú coloques, por ejemplo, que vas a ir a hospedarte a un hotel en Miami o te vas a quedar en Las Vegas, que sabemos que son costos extremadamente altos. Esto es incidente en la parte económica. Ok. Le platicaba esto porque tengo un amigo, que no lo puedo mencionar, pero... lo llevamos a esa vista. Lo llevamos a acabar, exacto. Pero este amigo sí ha demostrado, por decirle, este arraigo que ha viajado a muchos países. Ajá. En el estatus económico también sé que está bien. Y incluso, pongámosle, tiene propiedad. Entonces, como se nota que tiene un buen... según lo que me platica, tiene buen arraigo. Pero aún así se lo han negado 2 veces. Ajá. En estos casos, ¿qué puede estar pasando? Bueno, habrá que ver el perfil técnico, porque hay mucha gente que puede tener, digamos, su estabilidad económica y sus arraigos, pero en el momento en que tú te describís técnicamente lo que haces, es ahí donde se cometen los errores. Porque, digamos, hay perfiles que no son tan garantes de tu estabilidad laboral. Entonces, si él tiene, por ejemplo, hemos tenido casos de personas emprendedoras y gracias a Dios con procesos exitosos. Hemos tenido, por ejemplo, procesos de personas muy jóvenes también, gracias a Dios con procesos exitosos. Y de igual forma, ¿verdad? O sea, hay casos que de alguna forma sí son denegados, pero mucho incide también la entrevista. Nosotros siempre le decimos a nuestro cliente, el 50% de la efectividad en ese proceso es la aplicación y el otro 50% es en el momento en que tú le respondes al curso. Porque esa entrevista da garantía que tu aplicación, digamos, cumple con la normativa para ellos. Me imagino que también parte de la entrevista. Sí. Ahí es donde más errores se pueden llegar a cometer. Exactamente, es un 50-50, porque el cónsul evalúa muchas cosas, desde tu presentación a la forma técnica en la que te describís, ¿verdad? Para una persona técnica, pues hasta la forma de cómo expresar lo que eres es pues mucho más viable, ¿verdad? Y la garantía que tu aplicación cumple, por en este caso, con la veracidad de información que ellos requieren. Entonces habrá que evaluar a dónde nosotros tenemos ese sistema, ¿verdad? Cuando una persona se le ha denegado la visa, tenemos el sistema de evaluación y empezamos a desglosar, por ejemplo, la aplicación aquí hay anterior. Aquí hay error. Exactamente, Usualmente, por ejemplo, no se descargan las aplicaciones. Pero en el momento en que hacemos la entrevista, en este caso de evaluación, vamos preguntando punto por punto. Por ejemplo, en su ocupación, ¿qué dijo que hacía? Muchas veces hay personas que colocan que son asistentes, pero esa no es una descripción funcional de lo que tú sos. ¿Verdad? Debes de ampliar tu información técnica de lo que tú eres, porque para el cónsul asistente, un asistente ¿en qué categoría? ¿Verdad? Igual, por ejemplo, para una persona profesional, o sea, es describir lo que eres, pero también hay describir lo que haces, ¿verdad? Entonces, y en mi caso, que actualmente me dedico a la creación de contenido, ¿qué sería lo más adecuado poner en mi descripción? Fíjate que es bien interesante lo que me acabas de decir, porque hay mucha gente que le llaman a sus funciones
de acuerdo a la plataforma, por ejemplo, y con el permiso y con el favor de todos ustedes que le llaman los tiktokeros o los, por ejemplo, los youtuberos, esas no son sus perfiles técnicos, ustedes son creadores de contenidos comerciales y publicitarios. Entonces, la recomendación para ustedes es describir incluso, por ejemplo, enaltecer algunas, por ejemplo, atenciones que tú has dado a nivel de entrevista, porque tu creador de tu contenido, por ejemplo, es mucho más profesional, ¿verdad? Entonces, es describir lo que haces, no denominarte de acuerdo a la plataforma que trabajas, sino que lo que tú sos. Y muchos de ustedes, incluso yo he conocido algunos perfiles, ¿verdad? Que igual, pues, me omito los nombres, que son personas profesionales, o sea, tienen su carrera, ¿verdad? Pero igual tienen su habilidad en comunicación y esto lo lleva, pues, a crear ese tipo de contenido. Dentro le platicaba esto mismo porque dentro de los mismos, como creadores de contenido, se maneja un mito, que no sé si también lo conocía, de que por ser creador de contenido a veces se da que automáticamente nos pueden llegar a negar la visa. Fíjate que hay muchos casos que yo he conocido, por ejemplo, algunos casos de algunos colegas tuyos, sin mencionar algunos, ¿verdad? Que incluso han tenido, por ejemplo, ya negaciones de 2 o 3 veces, por ejemplo, al presentarse a la embajada. Pero también hay otros casos que a lo mejor pues sí se han aprobado, ¿verdad? Pero dependerá mucho del perfil que tú generes en este caso. Y yo siempre recomiendo, ¿verdad? Este es otro punto que yo siempre recomiendo para personas como ustedes, es que no generen mucho los contenidos comerciales, sino hay que perfiles personales, ¿verdad? Donde también el cónsul puede evaluar tu historial, digamos, de labores y tu historial de viajes. Entonces esa parte, porque entiendo que también hay algunas personas, de acuerdo al contenido de ustedes, ¿verdad? Que se les aprobó la visa y lastimosamente pues se quedaron en el país, y esa es parte de las cosas que también ellos evitan, ¿verdad? Poder generar esa apertura para que la persona con una visa de turismo ejerza, digamos, su función en el país. Ok. ¿Es verdad de que luego de 2, 3 veces que se aplicó, es mejor esperar cierto tiempo para solicitar la visa nuevamente o no? Sí, fíjate que yo de recomendación, desde la primera vez, por ejemplo, que ya te negaron una visa, yo siempre le recomiendo al usuario que no aplique en 6 meses. El cónsul te dice, usted no es apto, puede aplicar en 6 meses. Pero yo siempre recomiendo que espere 1 año, porque tú tenés que haber superado, por ejemplo, esos puntos que fueron negativos en tu entrevista. Entonces, en 6 meses es casi imposible, ¿verdad?, poder justificarle a la embajada que tú superaste esos puntos. Y aparte de eso, pues ellos ven tu insistencia. Es decir, si tú no, yo en 6 meses voy otra vez y luego voy a los otros 6 meses. Entonces, ¿es buena esa insistencia o es mala? No, eso no es positivo. Okay. Ajá, porque una persona que intenta hacer turismo no va a insistir. O sea, tú agarras tu pasaporte y te vas a otro lugar si te negaron la visa, ¿verdad? Toma la opción. Exacto, tú tenés como la opción de poderte ir a otro país. Pero una persona que insiste, por ejemplo, en poder visitar a los Estados Unidos, eso no es favorable. Hemos tenido aplicaciones, por ejemplo, de personas que se les ha negado la visa. Hemos tenido varios casos, personas que se les negaron la visa 2, 3 veces, ¿verdad? Pero esperaron el tiempo prudencial. Hicimos nuevamente las aplicaciones, ya estudiando el caso, pues, y las aplicaciones en este caso han sido aprobadas. O sea que en los casos, bueno, en general, si, pues como a mí me la negaron 2 veces seguidas y esperé el cierto tiempo, ¿me recomienda esperar más tiempo o siempre es la misma cantidad de tiempo? No, pueden ser, por ejemplo, de 1 a 2 años. Ahí ya hay cambios sustanciales, pero en ese primero o segundo año que tú hagas la aplicación, tú tenés que haber superado. Y hay un punto bien importante, Adán, en todo eso. Yo siempre les recomiendo a las personas que, por favor, cuando van a hacer sus aplicaciones, ¿verdad?, vayan con una persona que conozca sobre las temáticas de migración, porque hay ciertos factores que pueden incidir en el momento que tú hagas tu aplicación. Recuerden que este es un formulario que está creado bajo la ley de inmigración, ¿verdad? Y las personas que no tienen estudios en esta área difícilmente pueden entender cada temática que va generando, porque este es como un examen psicológico el que te hace la embajada. Y si una persona no conoce tu caso, sino que únicamente se dedica a complementar tu formulario, difícilmente te va a poder apoyar, ¿verdad? Excepto, digamos, que tú decidas. Hay muchas personas que, por ejemplo, conocen las aplicaciones y hacen sus formularios también, pero de igual forma, ¿verdad? Nosotros siempre les recomendamos que, aunque esto genere un poquitito de costos, ¿verdad?, mejor se asesore. Es mejor ir bien asesorado. Sí, nosotros incluso brindamos ese servicio. Por ejemplo, si tú sabes llenar la aplicación, tú me decís, no, yo voy a llenar la aplicación, ¿verdad? Y yo te recomiendo cuáles son los puntos principales y te digo, en este campo tú vas a llenar esto, en esto vas a poner esto. E incluso hemos tenido casos, por ejemplo, de algunos jóvenes que ya estaban con su cita, ¿verdad? Ya tenían su aplicación realizada y unos meses antes dudaron y dijeron, no sé si la hice bien.
Pero como la aplicación ya estaba cerrada, nosotros no podemos ingresar a la aplicación. Estudiamos el caso, ¿verdad? Y en algunos de ellos hemos detectado errores grandísimos y se cambia la aplicación, ¿verdad? Ahora, las personas tienen que tener conciencia, ¿verdad? Que cuando tú ya hiciste tu aplicación, la cerraste, creaste tu cita, pero si 3 meses antes tu estatus cambió, ustedes pueden cambiar la aplicación previo a presentarse en la embajada. Incluso, Adam, nosotros hemos tenido procesos de un día antes. De un día antes de cambiar. De cambiar la aplicación, sí. Lo que incide es lo que tú presentas a la embajada el día de tu cita. Y en ese caso no genera ningún tipo de problema a la hora de solicitarlo. No, porque es un derecho el poder actualizar tu información incluso 30 días antes de tu cita. Porque Pero en el caso que fuera un día antes. No hay problema, ¿Tampoco? porque la aplicación, digamos, incide sobre la base de lo que tú estás exponiendo el día de tu entrevista. Eso es lo que incide, de cómo está tu perfil en el momento en que tú estás en tu entrevista. Me imagino de que, bueno, hay ciertos factores que ustedes evalúan. Otra de las dudas que me nace y que siempre he escuchado, como de estos mitos también que hay, es cierto que el hecho de estar casado le facilita a uno que le den la visa más rápido o de una forma más fácil. Sí, bueno, en ese tema de las aplicaciones familiares siempre es importante que la gente sepa que independientemente de que tú te presentes, por ejemplo, con tu esposa o tu compañera de vida, el cónsul va a evaluar los perfiles de ambos. ¿Verdad? Tú no puedes garantizar, por ejemplo, que tú vas a pagar los gastos de tu esposa o viceversa. Porque en este caso lo que demostras es que hay una inestabilidad económica. Entonces, ambos deben de ser personas, ¿verdad? Solventes. Con estabilidad económica. Pero si solo uno de los dos fuera a aplicar la... Esa es nuestra recomendación casi siempre, ¿verdad? De que se hagan las aplicaciones por separado. Incluso, Adam, por ejemplo, cuando hay hijos menores de 14 años, nosotros siempre les sugerimos que vaya un esposo, luego va el otro, ¿verdad? Y cuando ya las dos visas de ambos padres están aprobadas, se pueda someter el proceso de petición para los menores de edad. Porque ahí, por ejemplo, hay una condición especial por parte de la embajada que es para los niños menores de 14 años. Y si ambos padres tienen visa, se puede realizar un proceso que se llama Dropbox, ¿verdad? Entonces los niños no van a entrevista y se hace la petición vía correo. Es más rápida, me imagino. Es un poco más trabajoso, pero con la efectividad que, por ejemplo, el niño no se presenta a la entrevista. Porque hay muchos niños pues que ese proceso los marca, ¿verdad? A lo mejor con la ilusión de conocer un parque o algo. Entonces nosotros no recomendamos porque al final la garantía de pago, de visita y de todo para los niños son los padres. Entonces siempre si el padre cumplió, el niño automáticamente, ¿verdad? De alguna forma es garante de que se le pueda otorgar su visa. No sabía que existía ese proceso para... Sí, Adán, fíjate que la embajada a partir de la pandemia, ¿verdad? El año 2020 ha generado ciertas condiciones de factibilidad, por ejemplo, en algunos procesos. Uno de ellos es para las personas mayores de 80 años. ¿También aplica? Sí, por ejemplo, si tú tenés tu abuelita, ¿verdad? Y ella quiere visitar a algún hermano, algún familiar. Si ella nunca ha hecho un proceso, por ejemplo, ante la embajada americana y nunca se le ha negado una visa, este proceso se puede hacer vía buzón y ella no va a entrevista. Este es uno de los procesos. Los otros son los procesos de renovación de visa, pero en este caso, por ejemplo, son visas múltiples que han sido otorgadas por 10 años, que es la condición de la aplicación, ¿verdad? Y si la persona, por ejemplo, no ha violentado su estatus, porque este es otro punto también importante, Adam, que hay muchas personas, por ejemplo, que en su condición de visa de turismo violentan los estatus. Y eso significa que, por ejemplo, la gente dice, me dieron 6 meses para quedarme en Estados Unidos, me quedo 4, ¿verdad? O me quedo 5, incluso hemos tenido casos que se han quedado 6 meses un día. Entonces ahí violentaste tú tu estatus migratorio y automáticamente las visas son canceladas. O en el proceso, por ejemplo, de renovación, ya no te renuevan la visa. Eso también era otra pregunta que le quería hacer. Sí. ¿Qué tan cierto es, que es otro de los rumores que hay, que si uno, como le dice que va a ir 6 meses, tiene que cumplir esos 6 meses allá? No, esa es algo que no se debe de hacer. La ley de inmigración te dice que son 180 días en el año. Entonces, si tú haces un ingreso, por ejemplo, a Estados Unidos en el 2022, tú entraste en junio y bueno, me dieron la aprobación para salir hasta en octubre o en diciembre, cumpliendo los 6 meses. Ese no es el tiempo que debes de quedar, sino que esos son en el año. Entonces significa que tú te puedes quedar 15 días por mes. Entonces, para una persona que va en calidad de turista, de hecho, Adam, estar 15 días en Estados Unidos en calidad de turista es caro, es caro. Entonces es bien difícil confirmar ante el cónsul que te quedaste 60 días, 90 días haciendo turismo. ¿Cómo? ¿Con qué disponibilidad económica tú te quedaste haciendo eso? Entonces también es parte de las recomendaciones que hacemos. Nosotros también hacemos evaluaciones de estatus. Es decir, si una persona llega y dice, nosotros
queremos renovar nuestra visa, lo primero es evaluar el estatus. Vemos, por ejemplo, la fecha en que se ha quedado la gente en Estados Unidos, cuánto ha sido, digamos, su tiempo de permanencia, y sobre ello nosotros hacemos la recomendación, ¿verdad? Porque no nos gusta, por ejemplo, arriesgar también un procedimiento que de alguna forma puede estar denegado si no tenemos la información previa del aplicante. Ok. Otro de los mitos que también me nace la curiosidad preguntarle es de que es cierto que tiene que tener una gran cantidad de dinero en el banco para poder aplicar. No, eso, digamos, dependerá de tu intención de visita. Por eso es que también es importante poder arraigar un lugar estratégico en Estados Unidos con algún familiar, porque eso minimiza la cantidad de ingresos que tenés que tener. Por ejemplo, una persona te recibe en el país, ¿verdad? Eso minimiza el costo, por ejemplo, para poder pagar hoteles, hospedajes y todo eso, pero no, el tema de las cuentas bancarias no es incidente. De hecho, pues pueden haber casos con grandes cuentas bancarias y las visas pueden ser denegadas, ¿verdad? O pueden ser personas con una cuenta bancaria, por ejemplo, algo mínimo, algo estable, y las visas son aprobadas. Ok, también depende en función a la cantidad de tiempo que va a ir. Eso es incidente. Nosotros siempre recomendamos, por ejemplo, hacer una aplicación entre 5 y 8 días. Porque ya hablar de 15 días es alto. ¿Hay algún monto específico que tiene que tener la persona por día dentro de la cuenta para poder aplicar? Fíjate que nosotros hacemos una matemática pura. Entonces, si tú decís que tú te vas a pagar el proceso, por ejemplo, tú te vas a pagar tu viaje, vas a estar 5 días, entonces nosotros hacemos una matemática pura. ¿Cuánto te cuesta un boleto? Depende del estado al que vas. Estamos hablando de $800 o $900. ¿Con cuánto tú podrías sobrevivir en Estados Unidos un día? Estamos hablando de unos $200. En comida, de repente, pues a lo mejor quieras comprar algo. Entonces les pedimos a ellos que hagan la matemática. Okay, ¿cuántos días usted quiere estar? ¿Cuánto cuesta su boleto? ¿Verdad? Entonces sobre eso es como la base que en este caso deberían de tener los aplicantes. Ahora, y eso facilita bastante a la hora de aplicar. Fíjate que ahora, por ejemplo, los cónsules, Adam, ya no te piden que certifiques ciertas cosas, excepto que tengan dudas. Pero, por ejemplo, si tú le decís, ok, yo voy 5 días, ok, ¿en qué trabajas? ¿Qué haces? Entonces ellos hacen una matemática de lo que eres. Ahora, en muchos casos, ya incluso no piden que certifiquen, por ejemplo, sus cuentas bancarias, ¿verdad? Depende mucho de la aplicación que tú estés realizando, y si el cónsul duda, por ejemplo, que tú tenés la capacidad económica de poderte costear tu proceso, él te va a pedir la cuenta bancaria. Y un dato importante, por ejemplo, independientemente de la edad, hay mucha gente que dice, está viejito, se la dieron. ¿Verdad? Es que ya está mayor, ¿verdad? Y por eso se la dieron. Eso no es incidente. La edad no es incidente. Sin embargo, es un factor importante, ¿verdad? Por ejemplo, que una persona mayor de 60, 65 años, en una condición de retiro, Adam, incluso absolutamente nadie puede justificar que le paga su viaje. Debe de ser él, ¿verdad? Con su condición de retiro, su jubilación o con ayuda de un familiar, quien se costee el viaje. Entonces, y hay otros perfiles también que de alguna forma son como adaptables en nuestro país. Por ejemplo, para las personas que están en casa, ¿verdad? Que a lo mejor nunca han ejercido una profesión, hay otras formas de poder trabajar los procedimientos, ¿verdad? Siempre hablando con la verdad, pero expresándonos de una manera diferente. Me imagino que sobre todo eso, es de saber incluso lo que se va a decir, lo que ustedes me estaban platicando a la hora de aplicar, con lo que ustedes van a ayudar con el formulario y todo esto. Sí, quizás para las personas que, igual, ¿verdad? Me imagino que tú tienes seguidores, personas que residen en el extranjero, hacerles hincapié, en verdad, de que muchas veces son los familiares los que les recomiendan a sus padres no hablar de ellos. Hemos tenido casos, por ejemplo, que nosotros hacemos recomendaciones de cómo deben de ir los procesos, y ellos tienen temor de brindar, por ejemplo, su información, su dirección, su número de contacto. Decirles que esos procesos no son incidentes, digamos, ante un seguimiento por parte de migración, o que teman que los van a ir a detener, los van a deportar. Entonces siempre nosotros hacemos la recomendación de que atiendan, en este caso, las recomendaciones. Es importante decirte, Adam, porque sí me gusta ser transparente, en que nunca el aplicante piense que un asesor le va a garantizar que le otorguen la visa. Eso no es posible. Siempre es el cónsul el que determina si tu visa es aprobada o no, ¿verdad? Pero mucho incide
el poderte auxiliar de una persona que conozca la temática. Eso sí es incidente. Y que puede servir en la hora de incluso de la entrevista también, me imagino. Exactamente. Fíjate que nosotros tenemos un sistema también de preparación consular. Es que eso le iba a consultar. Sí, de hecho, por ejemplo, tenemos casos muy especiales, Adam, de personas que vienen, por ejemplo, de Oriente. Okay. San Miguel, La Unión, Morazán, de toda esa zona que de alguna forma son fronterizas, y nosotros 1 hora antes de su cita nos sentamos con ellos en una cafetería cercana a la embajada, ¿verdad? Y los orientamos para que ellos puedan ir de alguna forma un poco más fresquecitos a su entrevista, y les orientamos cómo van a responder a su aplicación. Eso es muy incidente, porque hay personas, por ejemplo, que no van a recordar de cómo, por ejemplo, hicieron su aplicación hace un año. Y tenemos también un sistema para personas, por ejemplo, no mayores de 60 años, que en este caso les creamos una cita preconsular 2 semanas antes de su cita o 1 semana antes, como ellos lo prefieren. Y los volvemos a preparar para que ellos recuerden lo que dice la aplicación. Porque tú en un año te vas a olvidar qué puse, a dónde puse, cuántos días coloqué, o lo que me preguntaron. Exactamente. Entonces nosotros tenemos el sistema preconsular, ¿verdad? Que también es una ayuda asesoría. Bastante, me imagino. Exactamente, ayuda mucho, y la persona, digamos, va un poco más consciente de lo que dice la aplicación. Porque nosotros hemos conocido casos de, por ejemplo, de personas que lastimosamente se han presentado en la embajada en su cita sin saber lo que el formulario dice. Entonces eso también es un llamado a la población, ¿verdad? A que si ellos dudan, por ejemplo, de alguna aplicación que se esté realizando, hay mucha gente que espera meses para que les den su hoja de cita. Eso ya no es un proceso regular. Si tú le pagas a la embajada, por ejemplo, ahora a través del sistema, hoy mismo tú puedes programar la cita. Entonces hay mucha gente que espera 3 meses, 4 meses y nos escriben y nos dicen, mire, yo pagué hace un mes y no me han dado la cita, yo pagué hace un año y no tengo la cita, ¿cuándo me toca ir? Entonces cuando son procesos así, ya de alguna forma son procesos irregulares y eso no es favorable. Hablando respecto de esto, y también me nacía como consulta y duda, que yo sé que incluso podemos hablar un montón de preguntas que yo tengo, pero he visto también, y esto a razón de que manejo bastantes redes sociales, que hay personas que incluso ofrecen como un servicio para acelerar el proceso de la cita. ¿Qué tan bueno es eso? ¿Hay puede generar algún tipo de problema o algo? Sí, bueno, la embajada americana a veces te habilita espacios, eso sí es cierto. Por ejemplo, habilita espacios durante todo un mes. Pero si tú tenés, por ejemplo, acceso al perfil, lo puedes hacer. Si es tu asesor quien tiene acceso al perfil, también se puede hacer. ¿Verdad? Pero si una persona, por ejemplo, te ofrece un proceso por cierta cantidad de dinero, ¿verdad? Que la cita va a ser otorgada en un mes. Exacto, a esos casos en específico. Ese tipo de procesos no son regulares. No son regulares. Por ejemplo, hay mucha gente que te ofrece visas de trabajo por cierta cantidad de dinero, tampoco son procesos regulares, ¿verdad? Nosotros, la mayoría de la población, Adam, creo que por la condición del país, también nos consulta sobre las visas de trabajo. Entonces nosotros automáticamente les decimos, nosotros no otorgamos visas de trabajo, pero sí los preparamos, por ejemplo, para una aplicación. Actualmente, por ejemplo, la embajada ha emitido una convocatoria para las personas que estén interesadas en aplicar a una visa de trabajo, ¿verdad? Para personas como baristas, cocineros, personas creo que en estos casos fue como mi hermana lo que le estaba platicando. Pero deben de cumplir, por ejemplo, ciertos perfiles de acuerdo a lo que tú quieras hacer, ¿verdad? Entonces hay un mecanismo que la embajada te pide que realices para poder aplicar en este caso a una visa de turismo. Nosotros tenemos un sistema también de capacitación solo para jóvenes de 18 a 25 años que requieran aplicar, por ejemplo, a estos procesos para que conozcan, por ejemplo, algunas modalidades o algunas recomendaciones para que su perfil pueda ser tomado en cuenta, ¿verdad? Y que de alguna forma también estén conscientes que depende del perfil que tú querrás realizar, tenés que tener, por ejemplo, ciertos criterios. Por ejemplo, para una persona que quiere ser un mesero, que quiere trabajar como bartender, ¿verdad? Tiene que tener por lo menos un conocimiento mínimo del idioma inglés. Eso es un ejemplo. Para personas que hacen, por ejemplo, labores de limpieza u otro tipo, digamos, de labores que no requieren una atención al público, pues ya los requisitos son bastantes. Son mínimos. Son mínimos, sí. Pero aún así tienen que tener una cierta asesoría para no errar a la hora de solicitar. Exactamente, y cumplir en este caso, por ejemplo, con la recomendación y con el tiempo que en este caso, por ejemplo, la empresa contratante te genera. Ahora, la embajada no te contrata, quien te contrata, por ejemplo, es una empresa radicada en Estados Unidos, ellos hacen la petición
y hay un número, digamos, específico para las visas. De hecho, pues ahora estaba leyendo que el número específico, por ejemplo, para el año 2024, a esta fecha ya se cumplió. Okay. Están agotadas, por ejemplo, el número de visas que se iban a otorgar para las personas que van a ingresar en el 2024 a trabajar con Estados Unidos. Me imagino que son como cupos limitados y cantidades limitadas. Sí, actualmente, digamos, hay un otorgamiento de 66,000 visas, por ejemplo, bajo la categoría H2A o H2B. Y ahorita las categorías ya están agotadas. Entonces hay mucha gente que, por ejemplo, dice, yo apliqué hace un año y no me han llamado, apliqué hace 6 meses y no me han llamado, ¿verdad? Pero de alguna forma tienen que esperar a que en este caso se cumplan con los tiempos y con el número de visas que en este caso se otorga. Ok. Una de las últimas dudas, para no quitarle mucho tiempo, que yo regularmente los podcasts los hago casi de 1 hora, pero sé que también pasa si no vas a estar ocupado. No estamos con tiempo, okay. Hablemos de todos los temas. Ok, otra de las dudas, en todo caso, poniéndome un caso hipotético, yo quisiera solicitar mi visa, ¿ustedes me aconsejarían en el sentido, porque tengo un amigo que está en este dilema, en este proceso, en el dilema más que todo, de que si casarse o no, porque le dijeron de que era como bueno para esto, incluso un amigo le dijo lo mismo, no, es mejor que te cases para solicitar la visa. ¿Qué tan bueno es eso? Sobre los temas de los estados civiles, en este demuestra caso, más el arraigo. Fíjate que yo, por ejemplo, siempre le recomiendo al usuario, el hecho de estar casado no es ninguna garantía, el hecho de tener hijos tampoco es una garantía. Pero si tú tenés una pareja estable, por ejemplo, tú podés especificar en tu formulario que estás acompañado. Ellos le llaman en comunión de hecho. Okay. Entonces, no es preciso, o sea, no hay que casarse para tener una visa, ¿verdad? Entonces, el arraigo familiar siempre es incidente. Por ejemplo, si tú tienes hijos, puedes colocar, ¿verdad?, que estás acompañado, ¿verdad? Y en el momento en que el cónsul te pregunta cuál es su estado civil, tú le puedes decir actualmente acompañado. Eso te va a dar paso a que el cónsul te pregunte que si tenés hijos, ¿verdad? Porque se supone que los hijos son un arraigo mucho más alto que tu esposo. Entonces, el hecho de tener hijos sí es un arraigo más fuerte. Ese factor es incidente, ¿verdad? Pero no es determinante. Porque no es como que voy a decir, hoy voy a tener un hijo para poder solicitar la visa. Tampoco, ¿verdad? Porque y no te vas a llenar de hijos porque no vas a poder viajar. O sea, entonces, no, digamos pero es que hay personas que a veces se le cruza por la mente eso. Entonces, hablando también hipotéticamente, se puede dar el caso. Sí, exactamente. Y aparte de eso, pues tampoco es tu garantía, ¿verdad? Entonces, como te repito, este proceso es incidente en cuanto a lo que tú eres. Por ejemplo, tú puedes estar acompañado o no estar acompañado. Hemos tenido casos, Adán, de personas solteras de 21, 22 años, 23, 25, con unos perfiles excelentes, ¿verdad? Y gracias a Dios, pues las visas han sido aprobadas. Sí, perfiles, por ejemplo, de jóvenes, no están casados, no tienen hijos, pero por ejemplo son personas bastante técnicas en lo que realizan y aparte de eso, pues su historial de viaje que de alguna forma es determinante. Ahora, en cuanto a la pregunta, por ejemplo, determinante para el cónsul es con quién vive, si está casado o está soltero. Y, por ejemplo, para una persona soltera, su arraigo son sus padres. Entonces, una vez especifique, y ellos hacen como una medición, por ejemplo, una persona técnica, un ingeniero en sistemas o alguien, por ejemplo, ya en un nivel de una categoría con un estudio especializado, no querrá, Adán, con una visa de turismo, someterse, por ejemplo, a un trabajo operativo en Estados Unidos. Difícilmente lo hacen, digamos, porque acá hay un arraigo salarial también establecido. Entonces, por eso es que hay como una tabla recomendable para hacer la aplicación. ¿Hay una edad óptima para poder solicitar la visa en específico? No, no hay edad. Lo que sí, digamos, deben de tener claro los aplicantes es que para una persona mayor de 18 años, nadie Adán, te puede pagar tu proceso. Entonces, para una persona mayor de 18, incluso hasta los 70 años, nadie puede incidir, por ejemplo, en el pago de tu proceso. ¿Qué era lo que me comentaba? De que en todo caso una persona adulta mayor solicitara la visa, tendría que, por lo menos con ayuda de algún familiar o de repente con su jubilación, presentar esto de la capacidad para poder pagar. Sí, porque, por ejemplo, cuando va una persona adulta y dice, ¿quién le posee el viaje? Mi hijo. O mi nieto. Ahora hay otro punto también incidente, que hay muchas personas que, por ejemplo, inmigraron a Estados Unidos en una condición de irregularidad, todavía no se han legalizado, tuvieron sus hijos en Estados Unidos. Entonces hay mucha gente que dice, no, pero es que yo tengo un nieto que es ciudadano, entonces él me invita, él me lleva o él me paga mis gastos, él va a hacer, por ejemplo, la relación de visita, el cónsul le va a preguntar, ¿usted tiene un nieto en Estados Unidos? Sí, ¿y su hijo? ¿Y su hijo? ¿Cómo nació ese nieto? Entonces es como que esta persona está negando
que su pariente inmediato, sus hijos, por ejemplo, no viven en Estados Unidos. En Estados Unidos. Exactamente, entonces eso ya se declara como un fraude y ese mecanismo no es el más recomendable. Automáticamente tiene que esperar 5 años nuevamente, es el negado. Fíjate que no hay, digamos, en este caso es a diferencia de cuando tú, por ejemplo, sos inadmisible, que esas condiciones son diferentes. Okay. Una cosa, por ejemplo, es una violación, por ejemplo, de un término migratorio, en este caso para la aplicación de visa de turismo, pero eso no te genera un castigo. Por ejemplo, hay castigos y hay procesos, por ejemplo, ya de perdones migratorios para personas que, por ejemplo, ya ingresaron a Estados Unidos de forma ilegal, fueron detenidos y fueron deportados. Ahí hay un castigo, 5 años. Para personas que, por ejemplo, luego de haber entrado a Estados Unidos fueron deportados, ingresaron en menos de un año, eso es otro tipo de castigo. O personas, por ejemplo, que estuvieron en Estados Unidos en condición de ilegalidad, ese es otro tipo de castigo. Igual las personas que, por ejemplo, que viajaron a Estados Unidos con una visa de turismo y se quedaron por un tiempo no permitido, entonces ahí también, ¿verdad? Y de igual forma, si retornaron a su país, ahí hay un castigo porque ellos utilizaron su visa para poder ejercer. Pero no se determina como inadmisible en ese caso. Sí, son condiciones de inadmisibilidad. Okay. ¿Cuál es el perfil de una persona inadmisible? Hay diferentes factores. Por ejemplo, lo que te repito, una persona que haya utilizado su visa de turismo para poder trabajar en Estados Unidos, una persona que haya entrado ilegalmente a Estados Unidos, ¿verdad? Una persona que ha sido deportada. Ha sido deportada y que intentó ingresar a Estados Unidos, digamos, en menos de un año. Esos castigos son casi que permanentes, ¿verdad? Una violación de estatus, ese, digamos, es un delito ya, en ese caso, clausurado por temas de migración. Y estos son para las personas que ingresan con visa de turismo. Hemos tenido casos de personas adultas mayores. Esos casos se presentan generalmente con las personas adultas mayores, porque visitan a sus hijos o a sus parientes y sus hijos les compran vuelos hasta por 3 o 4 meses, ¿verdad? Y dicen, no hay problema, o sea, está dentro del tiempo permitido. Y cuando tú vas y querés renovar tu visa o querés entrar al mismo estado, si no cumpliste con el tiempo, el oficial del puerto de migración te puede cancelar tu visa y te puedes retornar a tu país y ahí sí hay un castigo de 5 años. 5 años. Sí, por haber violentado tu estatus migratorio. O sea, en general, estas personas que me acaban de mencionar no pueden volver a aplicar o siempre son 5 años en general. Sí pueden volver a aplicar, pero deben de esperar el tiempo, que son 5 años. Si soy una persona que lo deportaron de Estados Unidos, ¿tendría que esperar cuánto tiempo? Dependerá del delito. Okay. Porque, por ejemplo, o sea, si fue deportado sin ningún tipo de delito, sino que solamente por la condición que estaba... Si únicamente fue por condición de permanecer de manera irregular, pueden ser de 5 a 10 años. Pero si ya, por ejemplo, se deportó por el cometimiento de algún delito grave, algún robo, algún hurto o algo, ya debe de esperar un castigo casi que de 20 años. 20 años en aplicar. Y otro punto importante también, por ejemplo, Adam, es que si una persona después de haber estado en Estados Unidos de manera irregular, él quiere ingresar, por ejemplo, a Estados Unidos con una visa de turismo, el formulario de la aplicación debe de decir. Y hay muchas personas que incluso no conocen que el mismo formulario, en este caso de aplicación para una visa de turismo, te puede otorgar a ti la oportunidad de pedir un perdón administrativo en el momento en que tú te presentas a tu cita. Ok, eso sí no lo sabía. Sí, y también, por ejemplo, el cónsul te puede determinar el momento de tu cita, que tú sos una persona inadmisible. Y hay un proceso, por ejemplo, para algunas personas que están en procesos administrativos ahorita para solicitud de visas de turismo, es que este tipo de procesos, por ejemplo, son remitidos a una oficina de admisión y revisión, se le llama. Y muchas veces en el momento de tu cita te dicen su visa fue otorgada, pero le vamos a conceder un perdón. Y no te retienen el pasaporte. Entonces lo que hacen ellos es mandar el proceso con una recomendación a esta oficina, ¿verdad? Que en este caso pues está en Estados Unidos, y tú te tienes que esperar, por ejemplo, en un lapso de 4 a 6 meses para que la embajada te llame y te confirme si el perdón fue otorgado. Entonces, hasta en ese momento te otorgan la visa. Ahora, para este tipo de personas que estuvieron, por ejemplo, ilegalmente en Estados Unidos, no se otorgan visas de 10 años. Son visas temporales, incluso de 3 a 5 años. No es mucho tiempo, pero luego lo pueden renovar, ¿no? No existen renovaciones para ellos. Incluso cada vez que a ti se te vence la visa, tenés que entrar a un proceso nuevamente, como que es primera vez. Sí, porque ahí evalúan, por ejemplo, el tiempo que te quedaste, los estados que visitaste, si tú tenés parientes inmediatos en Estados Unidos, en este caso hijos en Estados Unidos, que es lo que frecuentemente pasa, verifican todo eso, ¿verdad? Que tú no te quedes mucho tiempo, que vayas y venís, que cumplas con la norma migratoria.
porque este es como un derecho que te dan de forma provisional. Entonces tú tenés que estar así como cuidadoso de cumplir con todo lo que ellos te requieren. Ok. Otra de las cosas que me llamó la atención, y volviendo un poquito a lo que me estaba comentando, es por qué no es bueno mencionar que se va a visitar algún tipo de parque o que se va a quedar en Las Vegas o algo en específico. Bueno, si tú tienes la viabilidad económica, si tú decís, no, yo cuento ahorita con $10,000 y me voy a ir una semana a Las Vegas, perfecto. Tú especificas. En el caso este, de como se solicitaría una visa de turista, no es bueno tanto mencionar esto. Si tú tienes la factibilidad económica, sí, pero que seas una persona extremadamente solvente en tu país, ¿verdad? Que tú a lo mejor tengas tu empresa, ¿verdad? Vas a viajar con tu familia, con tus amigos, ¿verdad? Y puedes comprobar que tus ingresos son bastante altos y que tenés la capacidad económica de poder pagar un hotel que anden entre unos $200 a $300 diarios por estadía, y hacer una matemática. Solo en hoteles estamos hablando de $2,000. Más el tema, por ejemplo, de gastos, otro caso. Entonces, no es que no sea recomendable, pero, por ejemplo, para una persona técnica con un empleo formal, que trabajan, por ejemplo, en una institución de gobierno o cualquier institución privada, eso no es viable, ¿verdad? Porque ya se deduce que esa persona no tiene la capacidad económica para eso. Depende del perfil, porque son personas inversionistas, negocios, empresarios, o sea, ese tipo de perfil puede de alguna forma justificar en este caso su ingreso. Ahora, otro punto que no es recomendable, por ejemplo, es que tú ya tengas fechas previstas de viaje, ¿verdad? Definidas. Aplica para las personas, por ejemplo, que están buscando un encuentro de negocios en Estados Unidos, porque esa es la categoría B1, ¿verdad? Que tú, por ejemplo, trabajes para una compañía en Estados Unidos. Entonces, hemos tenido casos de eso, trabajamos procesos empresariales también. Tenemos una empresa con la cual laboramos ahorita, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ellos trabajan para empresas radicadas en Estados Unidos. Y vienen las empresas y quieren compartir de alguna forma experiencias o intercambiar conocimientos con sus colaboradores que viven en El Salvador, y ellos emiten una carta de invitación. Entonces, este proceso lo que te garantiza es que tu empresa te esté invitando a poder conocer las instalaciones en Estados Unidos, compartir conocimiento, y aparte de eso te permite crear un sistema de solicitud de emergencia. Y esas citas, Adam, no tardan ni 8 días. Entonces, digamos que los procesos son totalmente... Hay una diversidad de procesos, por ejemplo, las citas de emergencia, para personas, por ejemplo, que se mueren sus parientes inmediatos, en este caso papá, mamá, hermanos e hijos. Hay procesos especiales para ellos. Incluso, y que son más cortos los tiempos. Son más cortos los tiempos. Incluso pueden ejercerse permisos para poder, digamos, en este caso, trasladar el cuerpo, ¿verdad? O hacer la repatriación de un cuerpo para un familiar. Entonces, yo siempre les recomiendo que se informen, ¿verdad? Hay procesos que son favorables. Lamentablemente, pues la muerte de un familiar nunca va a ser grato, ¿verdad? Pero si ellos no tienen un familiar, por ejemplo, inmediato en Estados Unidos que pueda ayudar con la repatriación del cuerpo, porque una persona en condición de irregularidad no puede entrar a su país a repatriar el cuerpo, por ejemplo, de una mamá o un papá. Tiene que ser una persona que reside en nuestro país, que viaje con un permiso especial y retorne con el cuerpo, por ejemplo, de un padre. Y así, digamos, otro tipo de procesos. Ok. ¿Cuáles son de los otros errores que usted siente que más comúnmente se cometen a la hora de solicitar la visa? Bueno, en realidad con las aplicaciones es una diversidad de errores, ¿verdad? Los 5 puntos quizás principales que debe tomar en cuenta en este caso el aplicante es: lo primero, contar con un arraigo económico; lo segundo, contar con un arraigo laboral establecido por más de 4 años para una empresa. Sus arraigos técnicos son importantes, en este caso si tú eres una persona profesional, ¿verdad? O ejerces labores profesionales dentro de una compañía, esto va a ser importante. Tu relación de visita, si son parientes inmediatos, debes de especificar que es tu pariente inmediato. El tiempo también es importante dentro de tu relación de visita, y tu historial de viaje. Para las personas menores de 60 años, el historial de viaje es necesario. ¿Cuenta bastante? Cuenta muchísimo, sí, porque tú no vas a presentarte, por ejemplo, a la embajada con un pasaporte en blanco. El cónsul toma tu pasaporte y revisa. Y dice, ¿ha viajado a otros países? No, fíjese que no he viajado. Automáticamente te la deniegan. O sea que es súper importante eso, viajar a otro país. Es súper importante. Fíjate que nosotros hemos creado incluso un programa bastante pequeño, ¿verdad? Corto para nuestros clientes, que habla sobre, ejemplo, de una creación de un sistema de viajes para poder aumentar tu perfil. Ahora, nosotros siempre recomendamos que si lo van a hacer por tierra, por ejemplo, si van a viajar por tierra, Honduras, Costa Rica, Guatemala, Centroamérica, sí, lo hagan con su pasaporte, porque otro de los errores que cometemos, la mayoría, es que pasamos nuestras fronteras con el DUI,
¿verdad? Y eso automáticamente lo que te genera un reporte impreso, no te queda constancia en tu pasaporte que tú has viajado a otros países. Ok. ¿Cuentan también esos viajes? Cuenta, sí. Entonces nosotros les recomendamos a todas las personas, por ejemplo, que estén trabajando ese proceso, Adam, para personas jóvenes como tú, bueno, que de alguna forma, por ejemplo, se apoyen ustedes mismos, ¿verdad? A poder crear ese proceso y que el proceso pues sea exitoso. Okay. Y en el momento que se presentan a las aduanas o a las fronteras, no presentar dudas. Ustedes presentan su pasaporte. Sí, y lo he comprobado. Incluso hace poco pues hicimos un par de viajes, ¿verdad? Por tierra, porque hay mucha gente que me dice, mire, Lick, fíjese que no me sellaron el pasaporte. Y yo, qué raro, pero es que, y vamos, y yo voy, paso frontera a Guatemala, paso frontera a Honduras, y yo presento mi pasaporte y me lo sellan. Entonces yo siempre les justifico a las personas que hagan, que tomen las recomendaciones, siempre es importante. Hemos tenido casos incluso que durante el año no realizaron un viaje y ya tienen una semana cerca de su sitio y me dicen, Lick, no pude viajar, ¿qué hago? O sea, difícilmente, como les digo yo, podemos apoyarlos en ese proceso, ¿verdad? Entonces siempre, Adam, lo más recomendable va a ser hacer una aplicación transparente, hablando con la verdad, justificando cuál es su intención de visita y justificándote lo que eres, con lo que cuentas y con lo que vas a ingresar a Estados Unidos. Okay. Hablando de cerca de los viajes y todo eso, ¿favorece igual que que visite Centroamérica uno o incluso puede ser mejor que viaje a otros países? Puedes viajar a cualquier país, ¿verdad? Hay países que no son gratos para Estados Unidos. Exacto. Sí, hay países que no son gratos, pero yo creo que la mayoría podemos saber cuáles países no son gratos para Estados Unidos. Y si tú visitas, por ejemplo, un país no grato a Estados Unidos, te afecta. Y de hecho el cónsul te puede preguntar cuál fue tu intención de viaje en ese país. Entonces, si tú no justificas por qué ingresaste a ese país, él duda. Porque ellos, digamos, tienen ciertas limitaciones, ¿verdad? En cuanto a relaciones diplomáticas con esos países, de que tú realmente hayas hecho turismo en este país. Sin embargo, pues hemos tenido clientes que han viajado a ciertos países que no los menciono, ¿verdad? Que ya se dan de imaginar. Exactamente, y tenemos clientes también de todas las nacionalidades, así que tratamos de apoyarlos, ¿verdad? En todo tipo de procesos que de alguna forma afecta. Ahora, es importante también, Adam, me gustaría mencionarle a todas las personas que nos están visitando, en este caso a través de tu canal nos están viendo, es que nosotros trabajamos procesos para cualquier nacionalidad, para cualquiera. Okay. Hemos tenido clientes taiwaneses, hemos tenido clientes venezolanos, colombianos, incluso por ejemplo trabajamos todos los procesos en línea para personas que estén en cualquier país de Centroamérica, nos han contactado incluso clientes que están en Colombia. Hay países, por ejemplo, que están en desventaja con El Salvador en cuanto a las relaciones de cita. En este caso, por ejemplo, Honduras están esperando sus citas para el año 2025. Colombia está esperando sus citas para el año 2025. Colombia es uno de los países que no te admite acelerar una cita, no te permite, por ejemplo, avanzar mucho en los procesos. Y así, por ejemplo, Guatemala, que estamos a noviembre, diciembre de 2024, al igual que nosotros. Entonces siempre hacemos alusión, ¿verdad? Que en cualquier parte en que ellos se encuentren, nosotros podemos hacer el proceso de aplicación y trabajamos bajo la plataforma del país en el que se encuentran. Okay. Si tú estás en Colombia, trabajas en la plataforma de Colombia. Okay. Si tú estás en Canadá, ahora, los residentes, por ejemplo, en Canadá, que son ciudadanos salvadoreños, ellos también tienen el derecho, por ejemplo, de venir y hacer su cita en su país, independientemente de que tú vivas en Guatemala. Exacto. Hemos tenido clientes que incluso han viajado de Guatemala porque las citas de Guatemala están un poco más tardías y ellos tienen el derecho de poder, si son ciudadanos salvadoreños, de venir a su cita a su país. Bueno, nosotros tenemos incluso dentro de las citas un poco más cercanas. Me imagino. ¿Qué tan bueno es que haya una carta de invitación para una persona? Estas cartas de invitación, Adam, solo inciden para temas de negocios. Okay. Y esto es un mito y lamentablemente hay muchas agencias que lo que hacen es venderte la carta de invitación. Exacto. Sí, entonces esto es un tema comercial. Lamento pues decepcionar en este caso a algunas personas que podrán creer que la carta de invitación que te emite un ya lo garantiza, siente mucha gente que ya garantiza la vez. De hecho, lo que hacen es incidir de manera negativa, porque muchas veces las cartas de invitaciones te dicen que yo, por ejemplo, invito a mi tío, a mi sobrino, a mi primo, ¿verdad? Que pueda visitar a los Estados Unidos y yo me encargo, dice, de costear su viaje, su estadía, su alimentación, todo. Eso ya es un punto negativo, porque eso lo que está aduciendo es que tú no tienes la capacidad económica para poder viajar. Y el cónsul dice, lo siento, usted no aplica en este momento para una visa de turismo. Caso contrario, por ejemplo, los procesos para cuando son cartas de invitación en temas de negocio, eso te favorece increíblemente.
Incluso, por ejemplo, hemos trabajado procesos para festivales, por ejemplo, para personas que van a ir a festivales a Estados Unidos, y siempre les hacemos la recomendación, independientemente, por ejemplo, que en este caso la empresa radicada en Estados Unidos les ayude con algunos costos, ¿verdad? Siempre es importante que el aplicante tenga la capacidad económica, porque no pueden costearte al 100% tu ingreso. Claro, es favorable para cualquiera, ¿verdad? Que te digan, yo te pago el viaje, de esto y lo otro. Pero tú tienes que demostrar también que tú vas, regresas, y que este proceso, por ejemplo, de ayuda que te hace una empresa, únicamente es para favorecer, en este caso, tu ingreso de manera rápida, ¿verdad? Porque aquí es donde se aplican los procesos de citas de emergencia. Sí, me imagino de que más para factores como de negocios ayudan más. Sí, esto pueden ser, por ejemplo, encuentros. Un ejemplo, encuentros, pueden ser convenciones también, Adam, pueden ser reuniones de negocios, intercambiar, por ejemplo, conocimientos de las empresas. Hemos tenido también cartas de invitaciones de que van a ferias, de exposiciones, por ejemplo, en este caso para personas que trabajan, como te digo, con compañías en Estados Unidos. Hace poco tuvimos la aprobación de un chico que quería ir a una feria Comic-Con. Okay. ¿Verdad? Él trabaja como diseñador acá en El Salvador para procesos, por ejemplo, que tengan que ver con las caricaturas de Comic-Con. Y la empresa lo llama, ¿verdad? Por ser uno de los mejores empleados en la empresa radicada en El Salvador, y a que pueda compartir y que pueda conocer, por ejemplo, ahorita cuáles son las tendencias Comic-Con. Hacemos su proceso, ¿verdad? Y gracias a Dios, pues también la visa fue aprobada y él se presentó, ¿verdad? Se presentó a la feria. De hecho, te digo, esas de alguna forma, impresión que se llevan nuestros clientes de poder lograr, porque laboralmente tú también estás logrando, ¿verdad? Un éxito para tu profesión, también eso es incidente para nosotros. Me imagino. Bueno, ya para ir finalizando, algo más que le gustaría agregar actualmente. Siento que hemos hablado bastante, pero igual se podría armar una segunda parte si tiene espacio para con las dudas que tengan ahí de comentarios. No, hay mucha temática, ¿verdad? Sí. En la próxima, con mucho gusto, podemos hablar de otros temas. Y ahorita pues nada más pues reiterarle, ¿verdad?, a todas las personas que nos van a ver, que cualquier, digamos, duda que tengan sobre algún procedimiento, hacer mucho hincapié, digamos, de alguna forma que sean muy cuidadosos con los procesos que realizan. Hemos tenido casos de estafas atendidos en nuestra agencia, Adams, que lastimosamente pues las personas han pagado sus derechos de visa a agencias que no realizan procesos. Entonces nosotros, esa es la única razón por la cual creo yo que existimos, es que estamos haciendo las cosas de manera legal, ¿verdad?, conforme a los lineamientos de la embajada, y que el hecho de poder tener la aprobación de su visa, independientemente en este caso del gobierno al que se esté aplicando, Adam, reiterarle a la población que eso únicamente lo determina el cónsul o el consulado. Nosotros los agentes migratorios no somos incidentes en la decisión del cónsul. Sin embargo, los que tenemos, por ejemplo, conocimientos en la rama del derecho migratorio, podemos apoyarle a que su aplicación sea exitosa. Sobre todo eso. Y ya para finalizar, algún consejo, incluso también mencionarle a las personas quizás alguna de las estafas que pueden haber más comúnmente dentro de todo esto. Bueno, hemos tenido casos hasta... O que lo eviten. Sí, nosotros hemos tenido casos de consulta, incluso, Adam, que pues parecen hasta graciosos, ¿verdad? Lastimosamente a veces las personas se hacen pasar por cónsules. Hemos tenido hasta audios de personas que nos confirman si ese proceso es legal y se hacen pasar hasta con una tonalidad de voz, con un lenguaje americano, ¿verdad? Les hacen pagar cantidades de dinero excesivas, aplicaciones, por ejemplo, en formularios que no son válidos, en este caso por las agencias de Estados Unidos. Y en todos los casos, ¿verdad?, nosotros siempre les recomendamos a la persona que si tiene duda de su procedimiento, que se presenten a la agencia. Nosotros tampoco podemos trabajar los procesos de manera telefónica, ¿verdad?, porque lamentablemente pues hay mucha gente que quiere que a través de mensajes, de una llamada, nosotros resolvemos los casos, y es súper difícil para nosotros, ¿verdad? Sin embargo, pues nosotros atendemos únicamente por citas. Eso sí me gustaría reiterar. Como te digo, no trabajamos procesos masivos. Atendemos únicamente por citas y trabajamos pues incluso días festivos. Ahora trabajamos, ¿verdad? Sí, para las personas, sí, que por ejemplo gozaban de asueto el día de ahora, nosotros tratamos de darles también facilidad para que puedan incluso acercarse a su agencia y consultar sobre sus procedimientos. Así es que no trabajamos 24/7, pero estamos ahí disponibles para que nos puedan hacer consulta, y estamos estratégicamente ubicados para poder atender a cualquier población. Estamos sobre el Boulevard de los Héroes, en el edificio Torre Activa, ¿verdad?, local 1, y pues me gustaría también poderles compartir los números de contacto, que en este caso son bastante fáciles.
y nos pueden contactar a través del 7791-9182 y a través del 7700-0064. También pueden buscarnos en redes sociales como... Exactamente, para que no se les olvide, somos esa Visa, para que lo recuerden muy rápido, ¿verdad? Como El Salvador Visa o esa Visa es la que yo quiero. Entonces, esa Visa, asesoría migratoria. Así es que vamos a quedar a la orden de las personas. También tú, cuando tú quieras, ahí estamos. Tienes las puertas abiertas desde ya. Hoy tengo un hijo. No, mentira. Pero... Ya había una persona preocupada aquí. Pero en general, gracias por el tiempo, gracias por el espacio. Sobre todo, vieron, hoy para mencionarles que creo que, no sé si va a salir inmediato, igual va a salir diferido, no es el mismo día que se está grabando. Para subirlo, hoy es 2 de noviembre, día de los fieles difuntos, y aquí estamos grabando. Ellos están trabajando hasta en fecha festiva, para que ustedes consulten. Igual las redes sociales están ahí para que se puedan ubicar, o de repente ahí aparece la ubicación, número de teléfono, todo, por si cualquier cosa también se lo estoy dejando acá abajo, o para que los vayan a seguir, para que estén atentos de cualquier cosa. Les voy a estar dejando todo en la descripción. Igual si tienen dudas, preguntas o algo que quieran saber, lo pueden dejar. La verdad que siento que sería muy bueno armar una segunda parte con todas las dudas que tengan, y para responderle la mayor cantidad de dudas que tengan. Nuevamente, gracias por el tiempo. No, gracias a ti, Dan. Para mí es un gusto poder haberte compartido la información, y esperamos pues podernos encontrar nuevamente. Tal vez que quite y aplicamos. En café o en Estados Unidos, no sabemos. Saber. Pero bueno, hoy sí nos despedimos. Gracias por haber visto este podcast. Espero que les haya servido sobre todo. Y no olviden de que el pan dulce con café es lo más rico que puede haber. Nos vemos en la próxima. ¿Sí? Bye.